Buenas, profesor, unidos compañeros. Hoy mi equipo vamos a hablar sobre el lenguaje de programación Go, integrado por el que les habla, por mi compañero Gerald, Alexander Delgado y por mi compañera Yanela Taipe Castañón. Bueno, la introducción sería, Go es un lenguaje de programación inspirado en la sintaxis del lenguaje C, que intenta ser dinámico como Python o como el rendimiento del C o el C++. También eh, Go es un lenguaje muy de programación compilada y concurrente. Eh, es un tema lanzado por Google en noviembre de 2009, aunque empezó siendo ser desarrollado en el 2007 por Robert Grimser y Robert Pike. La historia del lenguaje de programación Go inicia que Go es un lenguaje de programación inspirado en C, compilado, estáticamente tipado, concurrente y con un enfoque de programación orientado a objetos un poco inusual. Podemos decir que Go nació en el año 2009 y está siendo utilizado por empresas como Docker o Uber, entre otros, ¿no? Los diseñadores de este lenguaje son Robert Pike y Ken Thompson. Son las personas que están mostrados en la diapositiva. Ellos dos son Robert Pike y Ken Thompson, las personas que se unieron para poder crear este lenguaje. Los conceptos básicos de Go serían que la sintaxis de Go tiene mucha semejanza con la sintaxis básica del lenguaje de la familia C, pero muestra una fuerte influencia de lenguajes Pascal, Modula y Oberon, desarrollado por Nick Laus Weir. También reveló aspectos del lenguaje como Nuxpeak y Limbo, que a su vez se inspiraron en CSP de Tony Hoare. Go es un lenguaje compilado, si bien desde el principio se da una gran importancia a una elevada velocidad de traducción. El lenguaje también cuenta con un recolector de basura automática que contribuye a gestionar con eficiencia la memoria disponible y reduce así los problemas de espacio. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera Yanela para que hable de los temas que a ella le correspondió. Tipo de datos, booleanos. Puede ser uno de dos valores, ya sea true o false, y se define como bool al declararlo como tipo de dato. Los booleanos se utilizan para representar los valores de verdad que se asocian con la rama lógica de la matemática, que informa algoritmos en el ámbito de la informática. Cadenas. Es una secuencia de uno o más caracteres, letras, números y símbolos, que puede ser una constante o una variable. Las cadenas existen dentro de comillas invertidas o dobles. En Go tienen diferentes características según las que utilice. Si utiliza comillas invertidas, creará una literal de cadena sin formato. Si utiliza comillas dobles, creará una literal de cadena interpretado. Declarar tipo de datos para variable. Ahora que conoce los diferentes tipos de datos primitivos, revisaremos la forma de asignar estos tipos de variables en Go. En Go podemos definir una variable con la palabra clave var, seguida del nombre de la variable y el tipo de dato deseado. Segmentos. Es una secuencia ordenada de elementos cuya extensión puede cambiar. El tamaño de los segmentos puede aumentar de forma dinámica. Cuando añada nuevos elementos a un segmento, este no cuenta con memoria suficiente para almacenar los nuevos elementos. Se solicitará más memoria al sistema según sea necesario. Debido a que se puede ampliar para añadir más elementos cuando sea necesario, los segmentos se utilizan con mayor frecuencia que las matrices. Versiones del lenguaje de programación. Su primera versión estable fue lanzada en 2009. Su última versión estable es el 1.14.1 y fue lanzado el 19 de marzo de 2020. Soy Gerard Delgado y les hablaré sobre las aplicaciones realizadas usando el lenguaje de programación Go. Las ventajas de crear aplicaciones usando Go es que compilan en un solo ejecutable. Generalmente puedes compilar ejecutables para Windows, Mac
OS X y Linux en el mismo código, y simplemente puedes ordenar al compilador en qué tipo de sistema deseas sacarlo. Estas son las aplicaciones que se desarrollaron usando Go: Sub, Restic, Hugo, Nax.io y entre otras. La que más me pareció interesante fue Hugo. ¿Por qué? Bueno, es una aplicación que genera sitios estáticos de códigos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? El código abierto es el software desarrollado y distribuido libremente. Se enfoca más en los beneficios prácticos, o sea, acceso al código fuente, que en cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre. Para muchos el término libre hace referencia al hecho de adquirir un software de manera gratuita. Pero más que eso, la libertad se refiere al poder modificar la fuente de programa sin restricciones de licencia, ya que muchas empresas de software encierran su código ocultándolo y restringiéndose los derechos a sí mismas. Ahora, en la siguiente diapositiva vemos el clásico caso del Hola Mundo, pero está en el lenguaje Go, obviamente, donde podemos notar a simple vista de que no es necesario colocar puntos y coma, porque el compilador por defecto ya los coloca. En conclusión, Go es fácil, incluso si es tu primer lenguaje. Tiene una sintaxis sencilla y es menos verboso que otros lenguajes de programación. Go fue desarrollado por Google en 2009, para crear sistemas de alto rendimiento, pero bueno, prácticamente es un lenguaje compilado y además de eso, se puede compilar para diferentes sistemas operativos. Vale la redundancia. Go combina el rendimiento de lenguajes como C o la sencillez de lenguajes como Python. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.